y les doy la bienvenida en nombre de ellos y mío, ¿no? Bueno, hoy tenemos al amigo Tello. Está un poco de más decir todos sus pergaminos, pero voy a decir algunos para recordar. Es doctor en Relaciones Internacionales, tiene diploma de estudios avanzados de la Universidad de la Sorbona, diploma de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. El tema, como dice el flyer, es defensa nacional e incertidumbre. Y bueno, y Tello tiene más que experiencia ganada como para hablar sobre el tema. En el ámbito laboral fue subsecretario de Política y Estrategia en el Ministerio de Defensa hasta el 8 de julio del 89, o sea que a las claras era nuestro gobierno del doctor Alfonsín. Secretario de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa entre el 99 y el 2001, y el 2015 y 2016. Asesor del ministro de Defensa entre el 2002 y 2006. Estas serían algunas de las actividades sintetizadas de todas las que tienen, ¿no? Y actualmente el secretario ejecutivo de la Fundación Sergio Karakachov, director de la Maestría de Inteligencia Estratégica Nacional Siglo XXI de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene varios libros editados, y algo que lo que más me admiró, porque conozco muy poco, es caballero de la Legión de Honor de la República Francesa. Por norma nosotros, y por hacerlo más ordenado, las preguntas, después que hable el doctor Tello, las hacemos por chat, así las podemos ir contestando ordenadamente. Les vuelvo a recordar que esto se graba y que se sube a YouTube a partir de mañana o de pasado. Así que, don Ángel Tello, el auditorio es suyo. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien, no? Sí, sí. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, primero, en primer lugar, saludar a amigos que hacía tiempo también que no veía, que están presentes en esta charla. La verdad que es un gusto verlos, que estamos todos más o menos bien, lo cual no es poca cosa. Y bueno, contento de estar aquí a la disposición de ustedes para esta oportunidad, para otra. Algún día iremos, bueno, allá, como decía Eduardito Pisani, allá a Massa, a comer alguna tortilla a la española, que bueno, normalmente es como se terminan en general este tipo de reuniones o de charlas. Lamentablemente ahora no lo podemos hacer. Pero el tema que me habían propuesto era incertidumbre y defensa nacional. Y yo lo voy a dividir en tres partes. Una parte sobre la incertidumbre, en términos generales, otra parte que me voy a referir a los escenarios, y finalmente lo que tiene que ver ya con la defensa nacional y con las hipótesis y demás. En primer lugar, bueno, la incertidumbre se relaciona con, digamos, con una cuestión muy elemental, que es la falta de certeza. Tiene que ver con digamos, una situación a nivel global de mucha inestabilidad, donde se aplica, creo yo, de manera bastante rigurosa lo que es la teoría del caos, y la dialéctica en lo que se refiere al movimiento de las cosas. La teoría del caos, porque la teoría del caos nos plantea una cosa. Bueno, en primer lugar, el caos no es necesariamente un equivalente a destrucción o a desorganización, sino que el caos al mismo tiempo construye. Teóricamente nosotros somos herederos, hemos sido herederos y somos herederos todavía, que esto es una cuestión que probablemente se empieza a discutir ahora, de lo que ha sido toda la línea de la Ilustración. O sea, Descartes, uno de los grandes filósofos en la historia humana, ha sido un filósofo francés que en su momento
asqueado por las guerras de en Europa, se aferró a las matemáticas. Pero un método supuestamente neutro, que no solamente se aplicó al estudio de las matemáticas, porque él decía que el mundo le causaba asco, sino además se aplicó también, o se fue aplicando, que es la gran influencia de la Ilustración, a lo que son las teorías sociales, o a las ciencias sociales. De alguna manera, Newton y Galileo han sido herederos de toda esta corriente, o han puesto su impronta en esta corriente. Isaac Newton, quizás uno de los grandes, bueno, también Galileo, pero Newton, bueno, entonces le puede negar el aporte que han hecho a la ciencia, que ha sido enorme, enorme, ¿no? Sin entrar en muchos detalles. Pero de alguna manera lo que esto es refutado hoy es a partir, como yo decía, de la mecánica cuántica, de lo nuevo que hay. Bueno, esto viene desde a principios del siglo XX. O sea, tiene un siglo aproximadamente de desarrollo, que es la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad de Einstein, donde en realidad lo que se muestra, lo que se ve es que el universo está en perfecto movimiento, en plena evolución, perpetua evolución y perpetuo movimiento. Entonces, esto habla más hoy de posibilidades y de probabilidades, que hoy se aplica muy bien, creo yo, por lo menos como base teórica, epistemológica, lo que es el análisis o el estudio de esta pandemia, porque en realidad hoy sí tenemos que hablar de probabilidades y de posibilidades, porque nadie hoy puede predecir cuál es el mundo en que va a quedar. Por otro lado, esto genera una contradicción a nivel de los humanos, una contradicción que tiene que ver entre un mundo, un universo en perpetuo movimiento, cambio a gran velocidad, donde hablamos de incertidumbre, y un ser humano que, por razones de crecimiento, por razones de supervivencia, lo que busca es certezas. Entonces esto genera una contradicción que además es plantearse dónde se puede resolver esto, y probablemente no se pueda resolver. O sea, un niño para ser criado más o menos razonablemente tiene que tener un conjunto de certezas y de referencias. Todo ser humano necesita referencias, necesita certeza. ¿Qué quiere decir esto de la teoría del caos? Que una situación en un punto puede, o algo que ocurre en un punto determinado, un acontecimiento puede después multiplicarse en trayectorias diversas. Hay una teoría que era la teoría de un vietnamita, que justamente habla que el aleteo de una mariposa en el Amazonas puede producir lluvias en París, por una suerte de encadenamiento de hechos y de sucesos. Entonces, todo esto lo que a nosotros nos lleva, para hacerlo más corto, es que no hay mundos terminados, o sea, no hay un mundo terminado, sino que hay diferentes posibilidades, que existe lo espontáneo, que existe la creación, y la pregunta es si hoy estamos en un momento de ruptura o no a nivel global. O sea, si las viejas ideas se caen o aparecerán otras nuevas, o se van a reproducir las viejas ideas. Lo que sí yo creo que lo que tenemos que cuidarnos es de las ideas deterministas. Yo creo que durante un tiempo importantísimo, y todavía el día de hoy, hay un conjunto de ideas deterministas muy fuertes que tienen que ver con la Ilustración, que tienen que ver con toda la corriente positivista de fines del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, digamos, Comte, Richard Owen, Saint-Simon, cuyo heredero de esto, todos esos fue Karl Marx. O sea, también había un pensamiento determinista, digamos. Es como decir, bueno, yo junto dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno y voy a tener agua, ¿no? Y el mundo no es así. O sea, sobre todo en el campo de las ciencias sociales, hay posibilidades y probabilidades. Y creo que esto, que se aplica a nivel de las ciencias sociales, a nivel del universo también se aplica en el caso de los estudios de la defensa nacional y los escenarios que hoy tenemos por delante. Yo me quiero referir brevemente acerca de los escenarios, porque en definitiva es a partir de allí donde nosotros definimos lo que es la defensa nacional. O sea, nosotros estamos viviendo un proceso de mundialización. Hoy digo mundialización y no digo globalización, porque
hay un autor italiano que hace unos años, que un trabajo excelente, que él decía: la globalización repite a teorías de cartógrafos y de navegantes. No es menor esto, digamos, los cartógrafos y los navegantes han jugado un rol muy importante en el desarrollo de la humanidad, pero en realidad el término mundialización, porque incluye otros aspectos, sobre todo en el campo de las ciencias sociales. O sea, esta mundialización entonces está significado por una aceleración de todos los movimientos a nivel global, traslado de capitales, aumento de la riqueza a nivel global, una distribución también desigual de la riqueza a nivel global, un sector financiero como gran actor que está fuera de todo control, y esto no lo he dicho yo, sino que lo ha dicho Alan Greenspan en su momento, que fue secretario del Tesoro de Estados Unidos. Algunos que creen que, y eso tiene que ver ya con una teoría, justamente, de todo esto que yo hablaba del determinismo y de la ilustración, que piensan que el mercado es Dios que vino a la Tierra. Esto no lo digo yo tampoco, esto lo decía hace unos años George Soros, que fue un gran especulador y sigue siendo un gran especulador, uno de los grandes millonarios y fortunas del mundo. Evidentemente el mercado no es Dios que vino a la Tierra. Podríamos decir que el mercado ha habido siempre, desde hace miles de años se puede detectar que ha habido mercado. El problema es si yo transformo el mercado, que es una forma, como decía Adam Smith, de atribuir riquezas o valores de un lado a otro. Si yo lo transformo esto en una suerte de piedra filosofal o de referencia, yo diría, ideológica para un montón de gente. Esto viene acompañado, además ha venido acompañado de lo que se llamó el discurso único, lo que es una suerte de fundamentalismo del mercado, donde guay aquel que intentara salirse de esto, ¿no? Creo que el caso más significativo de esto, uno de los más teóricos más importantes de esto, ha sido ahí Friedrich Hayek, un austríaco de mediados del siglo XX, que ha sido quizás el teórico más importante del neoliberalismo. O sea, había un dogma que había que respetarlo a rajatabla y que salía de ese dogma al infierno. El marxismo en esto tiene también bastantes puntos en común. O sea, también plantea un poco aquel que sale del dogma se va al infierno. Fíjese usted incluso que Marx planteaba que el ser social determina la conciencia, como una de las referencias más importantes de la teoría marxista. Obviamente no es la única, pero una de quizás de las más importantes. Y la contradicción, para ser dialécticos dentro de este esquema de pensamiento y de esta metodología, sería decir, bueno, ¿cómo actúa la conciencia sobre el ser social? Cosa que nunca fue considerada. Y hoy, de alguna manera, el neoliberalismo nos propone también un ser social que actúa sobre la conciencia. O sea, de acuerdo a cómo nos insertamos en este mundo materialista del neoliberalismo, vamos a pensar o desarrollar nuestros puntos de vista. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Vemos el mercado hasta antes de la pandemia, en cierto sentido, como elemento central de organización de la sociedad humana. Esto ha dado lugar a sociedades cada vez más fragmentadas, países fragmentados, y los principios que en su momento dieron lugar a cierta convivencia a nivel internacional, la Carta de las Naciones Unidas y demás, y otras normas a nivel global, también fragmentadas. ¿Por qué ocurre acá? Ocurre por un lado que hay, y yo creo que esto es un elemento que a veces se ha hablado muy poco de esto, ocurre que hay sectores que tienen legitimidad de origen a nivel global, digamos, un intendente, un legislador, un presidente, un primer ministro, pónganle el nombre que quieran, uno que fue electo en una asamblea popular, bueno, no sé, pero tiene legitimidad de origen. O sea, hay una sociedad que lo ha promocionado, lo ha votado y lo ha apoyado para que cumpla una determinada función, parecía el guía de esa sociedad, pero tiene escaso poder. Y hay sectores que no tienen ninguna legitimidad de origen, como yo citaba hace un momento, el sector financiero internacional, o grandes empresas transnacionales que tienen un poder tremendo.
Fíjense ustedes que ayer en el Congreso norteamericano llevaron a los dueños de las informáticas, a Bezos y a Zuckerberg y dos más a interrogarlos en el Congreso norteamericano porque se los acusa de ejercer monopolio a partir del manejo de las redes a nivel global. Esto le da un poder gigantesco, además de una ganancia también considerable. Entonces, este es un problema que tenemos nosotros a escala global. O sea, legitimidad, digamos, de origen sin poder y poder sin legitimidad de origen. O sea, el poder como que está en otro lado. Esto creo yo, sumado al sálvese quien pueda de la mundialización, sumado al individualismo ultranza, eso es lo que nosotros nos lleva a la corrupción. O sea, la corrupción es vieja como la humanidad. El tema es cuáles son los mecanismos de control que hay para la corrupción. Napoleón, por ejemplo, decía que cada hombre tiene su precio. Bueno, es una de las mayores expresiones de esto. Se puede comprar a la gente. El tema es que hoy se ha transformado en algo estructural este sistema. O sea, si el éxito pasa por la acumulación de objetos, aquel que tiene más objetos tiene más poder. Y esto se remonta también a la democracia. O sea, está la democracia política, la democracia que conocemos todos nosotros, donde un voto es un voto, y la democracia del mercado, que es la democracia que aquel que tiene más plata, o tiene más dólares, o más euros, tiene más votos, o vota más que aquel que no tiene. Entonces nosotros tenemos una situación donde las democracias aparecen más frágiles en este escenario, donde podríamos decir nosotros a la tesis de los intereses, podríamos oponer la antítesis de los valores. O sea, digamos, la paz de Westfalia en 1648, una de las cosas que consagró, bueno, fue entre otras cosas el nacimiento del Estado contemporáneo, el Estado moderno, según dicen muchos analistas. Yo creo que no se puede poner una fecha, pero bueno, pongámosle esa fecha. Una de las cosas que consagró fue que prevalezcan los intereses por sobre los valores, podríamos decir en términos generales. Hoy creo que esta ecuación empieza a invertirse y son los valores que se imponen por sobre los intereses. Más vamos a ver al final en este campo, en este escenario de pandemia a nivel global, donde lo que aparece fundamentalmente es el hombre como elemento central, digamos, el ser humano me refiero. Cuando digo hombre en términos genéricos, digo también incluso a las mujeres para que nadie se sienta excluido, ¿no? Pero me parece que el tema es el ser humano, aparece como elemento central. Digamos, somos todos iguales frente a la pandemia. O sea, no hay ricos o pobres, que esta es una cuestión que también tiene que ver a veces con las guerras. Las guerras en general, las guerras como la Segunda Guerra Mundial, no distinguieron entre ricos y pobres. O sea, las bombas caían para todos lados, mataban de manera indiscriminada. Por supuesto que ha sido un horror la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, después esto de alguna manera permitió reacomodar las cargas a nivel global. O sea, entonces lo que me parece a mí, lo importante es recuperar valores, recuperar el sentido. El sentido tiene tres elementos que son fundamentales. Uno son los fundamentos, que es lo que hace a la vida colectiva, las bases en las cuales se asienta una comunidad. La unidad, o sea, la unidad de esta comunidad, y por último la proyección hacia un futuro que siempre se cree mejor. Esta mundialización que hoy tenemos, o por lo menos hasta antes de la pandemia, no aporta ninguna cuestión novedosa al debate sobre los fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos? El fundamento es la ganancia, el fundamento es la timba financiera a nivel global, el fundamento es el sálvese quien pueda, el individualismo. Fíjense ustedes que hay una cita de un gran filósofo francés que fue Ernest Renan en el siglo XIX, que fue uno de los que más definió lo que es una nación. Una de las frases de él decía, muy conocida, decía, una nación es un plebiscito cotidiano. Y decía, una nación es un alma, un principio espiritual, el pasado y el presente. El pasado en la posesión común de un rico legado de recuerdos. El presente se halla en el mutuo consentimiento, en el deseo de vivir juntos, en la voluntad de hacer valer la herencia recibida.
O sea, en este sentido, entonces, decimos qué es lo que importante que puede salir de esta pandemia, de esta situación en el mundo actual. Es algo que se viene ya trabajando desde hace un tiempo bastante largo. Es la importancia de recomponer la estructura política de convivencia. La estructura política, la estructura biológica, ideológica, los valores que hacen a la convivencia común. En este sentido aparecen los estados debilitados. O sea, los estados están debilitados justamente porque acá se nos ha vendido un discurso durante mucho tiempo, sobre todo a partir de los años 90, donde, como decía Reagan, que fue presidente de Estados Unidos, el Estado no es la solución, sino que el Estado es el problema. Margaret Thatcher, Hayek, esto que yo mencionaba hace un rato, el austríaco, que fue uno de los teóricos del neoliberalismo, que decían, bueno, che, acá el Estado tiene que ser un Estado mínimo que no cumple ninguna función. Vemos nosotros, por ejemplo, a partir de esta pandemia, una cuestión que tiene que ver con aquellos países que más o menos tenían un Estado ordenado y han podido más o menos salir de esta situación con un costo, yo diría, menor que otros, y aquellos países que prácticamente, bueno, el caso de Italia, por ejemplo, los problemas que había en Italia al principio, con la cantidad de víctimas, que también a ellos los tomó un poco por sorpresa. Uno de los temas de Italia era justamente que habían ellos reducido al cabo de 10 años 30.000 millones de euros, habían gastado menos en lo que era la salud pública. Bueno, hoy el Estado aparece como un elemento central, no digo solamente de la salud pública, sino también de la educación pública. La fortuna, los billones de euros que van a poner los estados europeos para tratar de rescatar algunas economías en Europa, particularmente lo que es el Mediterráneo, que es España, Italia y Grecia, también Francia va a recibir un poco, tiene que ver justamente con esta importante recuperación del Estado como herramienta de convivencia. O sea, el Estado entonces es un actor, yo diría, fundamental de estos años, de estos tiempos que se vienen a escala global. En este contexto, entonces, es necesario pensar la defensa en estos escenarios. ¿Cuáles son los escenarios de la defensa? O sea, ¿cuáles son? En primer lugar, decir, bueno, los conflictos se han terminado, porque algunos piensan eso. Digamos que los conflictos no se han terminado. Uno mira Siria, mira Afganistán, mira lo que es Crimea, mira lo que es incluso algunos lugares de Sudamérica, las posibilidades de lo que puede ocurrir en otros lados, portaaviones norteamericanos frente a las costas chinas, algunos teóricos norteamericanos que están hablando ya de una guerra con China, una guerra, quizás no una guerra nuclear, pero una guerra local en algún punto de Asia o del Pacífico. Bueno, todo el mundo que se está armando. Y el conflicto, yo siempre uso una frase de Max Weber que decía que el conflicto, el definir el conflicto como choque de voluntades en procura de un derecho objetivo. O sea, el conflicto es parte de del universo, es parte de la sociedad. A ver, el conflicto significa choque. El conflicto no quiere decir necesariamente que termine de manera violenta, que se salde a través de una guerra del empleo de la violencia, no necesariamente. Nosotros teníamos una hipótesis de conflicto con Chile, que estuvimos al borde de una guerra, y que finalmente esto lo saldó muy bien nuestro presidente Alfonsín con el Tratado de Paz y Amistad. O sea, había un conflicto que no tuvo una resolución violenta. Estuvo a punto de tener una resolución violenta en la época de la dictadura, pero al final se resolvió sin que, corriera sangre, que hubiera sido una catástrofe, tanto para el pueblo argentino como para el pueblo chileno. Entonces yo creo que el conflicto está. El conflicto está porque además el conflicto es la base del movimiento. O sea, no hay sociedades sin conflicto. No hay países que no tengan conflictos, mayores, menores. Dentro de las sociedades, hacia afuera de las sociedades. El conflicto es el movimiento, es el choque de contrarios. Por eso yo decía al principio la teoría del caos y la dialéctica. O sea, el conflicto es parte, podríamos decir nosotros, choque de fuerzas a nivel del desarrollo del universo, pero el conflicto es parte también del crecimiento de la sociedad.
La Unión Soviética durante décadas se pensó que era una sociedad sin conflictos y terminó cayéndose a pedazos. Y ahora vemos los conflictos que estaban latentes en la actual Rusia, que eran latentes, que vienen de herederos de alguna manera de la Unión Soviética. ¿Cuáles son entonces los escenarios de este mundo? ¿Qué nos están mostrando los escenarios? Bueno, por un lado, yo diría conflictos que están, donde la asimetría es un elemento central en el contexto de digamos, los conflictos armados contemporáneos, o sea, entre actores muy poderosos y actores no tan poderosos, donde lo que esto, o por lo menos lo que ha mostrado en finales del siglo XX y principios del siglo XXI, es una superioridad aplastante de las Fuerzas Armadas occidentales, particularmente los Estados Unidos o las europeas, frente a adversarios mucho más complejos, más complicados, con menos recursos, pero con una voluntad de defenderse, de combatir o defender determinados valores, que hace que puedan tener a raya a estas fuerzas tan poderosas de los países occidentales. O sea, hay un poder militar inmenso entonces de un lado, pero igual es incapaz este poder de generar soluciones políticas estables en los escenarios en los cuales se opera. O sea, la perturbación entonces es el elemento central, yo diría, de esta época del mundo, donde no perder ya significa ganar, o por lo menos da la posibilidad de ganar. O sea, las grandes potencias tienen menor capacidad de decisión, esto lo estamos viendo nosotros en los escenarios actuales, y para el otro, para lo que los occidentales, bueno, hay un autor francés que él fue ministro de Francia, ministro de Relaciones Exteriores, hace unos años, y que tiene una frase muy interesante que dice: Occidente perdió el polio del relato. Si en un relato occidental había un conjunto había una razón, o hay una razón occidental, pero en realidad el mundo de lo que está mostrando es un conjunto de razones. O sea, y parece que lo inteligente en este contexto es que empezamos a tratar de entender las razones de los otros para convivir en un mundo más pacífico y menos complicado. Pero lo cierto es que en estos escenarios, aquellos que tienen una situación de inferioridad de fuerzas, lo que han hecho es refugiarse en valores, y que esto les da la capacidad de resistir al empleo de la fuerza por parte de otros. Fíjense ustedes que yo me acuerdo de una de las cuestiones más interesantes en Afganistán, del general en su momento macrista, que había estado también en Irak, general norteamericano, decía, bueno, ganarse el corazón o el alma de los adversarios. Bueno, esto nunca lo pudieron lograr. Pues yo recuerdo siempre en una época, en la guerra de Vietnam, en su momento se dijo que en la escuela de guerra del ejército norteamericano, lo que se estaba estudiando eran las técnicas de guerrilla de Ho Chi Minh, que era, digamos, el líder de Vietnam, y de Mao Zedong, que era el líder de China. Entonces le preguntaron a Mao Zedong qué pensaba esto. Y dijo, no hay problema, dice que la estudien. El problema es que si lo quieren aplicar van a tener que cambiar de política. Y eso es el problema más limitante que tienen para tener una operación exitosa. Bueno, acá pasa algo parecido. Esto tampoco lo descubrieron ni los chinos ni los vietnamitas, esto viejo como el mundo. O sea, hay otros autores, desde Sun Tzu, el viejo chino allá, 4 siglos antes de Jesucristo, que escribió todo esto, pasando por Tucídides, Maquiavelo y muchos que han escrito, Clausewitz y muchos que han escrito sobre esto, más o menos todos van en la misma dirección. O sea que en realidad aquellos que están en una situación de desventaja que se hacen refugiarse en valores y lo que aparece como elemento central es podríamos decir nosotros, lo que algunos llaman la impotencia de la victoria. O sea, digamos, victoria improbable, derrota imposible. O sea, una situación de híbrida en el mundo donde no se terminan de resolver estos problemas. Por otro lado, el factor moral es un elemento central.
Las guerras han ido cambiando con los sistemas de armas, con los tiempos, las organizaciones que se dedican a esto, pero lo que está siempre es la política es el elemento central. Y como bien decía Clausewitz, la guerra es la política por otros medios, el tema central es la política entonces. ¿Cuáles son los escenarios que vemos nosotros hoy? Bueno, vemos escenarios donde hay grupos terroristas a escala global, nosotros hemos sido víctimas aquí en Argentina. Está el narcotráfico, está la violencia política, están las religiones, están las etnias. Pero lo interesante de todo esto que en este mundo, como yo citaba hace un rato, donde lo que vemos nosotros, por lo menos hasta ahora, hasta la pandemia, prevalecía lo que es el interés económico, lo material, que podríamos decir nosotros es la tesis. Tenemos frente a esto una antítesis que son pueblos, comunidades, grupos, podríamos decir clanes, en fin, todas las definiciones que ustedes se puedan imaginar de agrupación, de agrupamientos humanos, donde lo que se busca es una participación mayor en los asuntos. O sea, el sentimiento que hay que el ser humano se ha transformado más en objeto que en sujeto de su propio destino. Y esto genera una antítesis que es la búsqueda de valores, que es la búsqueda de elementos de recuperación, de reagrupamiento. Es una manera de defender los intereses. Esto da lugar a nacionalismos, da lugar a particularismos, a agrupaciones a veces a nivel regional y al auge de las religiones, que esto es un elemento sumamente interesante. Digo esto porque creo que esto tiene que ver con las guerras contemporáneas y con los enfrentamientos, con los conflictos armados contemporáneos. El tema particularmente de las religiones. Fíjense ustedes que hay una frase de un gran filósofo alemán que fue Hegel, donde él analiza, dice, bueno, ¿cuál es digamos, el elemento central de la condición humana, la angustia existencial mayor? Es la capacidad que tienen los humanos de pensar en el infinito, sabiéndose finitos al mismo tiempo. Que esto le da un valor explicativo fenomenal a las religiones, no ya desde el punto de vista histórico que ha sido y tradicional que ha sido organizar la convivencia para un pueblo, para una sociedad y establecer normas de comportamiento, lo que se puede y no se puede hacer, sino además cómo darle un sentido de una trascendencia a la condición humana. En una condición humana que no ha cambiado sustancialmente desde hace miles de años. O sea, como decía una vez un oncólogo francés, seguimos pensando, esto lo decía en los años 80 del siglo pasado, seguimos pensando los seres humanos con las categorías de Platón y de Aristóteles, en un punto donde la tecnología ha hecho avances fenomenales después de la Segunda Guerra Mundial. Los avances, el crecimiento que ha tenido, lo estamos viendo hoy. Hoy lanzaron los Estados Unidos un cohete que va con un aparato ahí, que va a investigar la superficie de Marte. Entonces, en este contexto nosotros tenemos los conflictos armados, donde hay estas asimetrías, donde hay, yo diría, un elemento central de las hipótesis de conflicto a escala global es justamente la debilidad de los estados, la fragmentación de la sociedad. Y esto que volvemos al principio de esta charla, que tiene que ver con las crisis que aparecen a escala global y la necesidad de encontrarles soluciones. O sea, esto es de alguna manera lo que nos da a nosotros razón de pensar en este proceso de incertidumbre. Vivimos un proceso a nivel global de fuerte incertidumbre política, donde tiende el mundo a fragmentarse, o sea, a vivir de manera, digamos, lo que se consideraba que era una tendencia a la unidad, empieza a fragmentarse. Incluso lo vemos con este tema de la pandemia, el debate que hay ahora sobre aparece una vacuna o no, cuánto la van a cobrar, en algunos lugares dicen que la van a hacer gratis, en otros más o menos. Pero lo que vemos es que todos los factores de una fragmentación están presentes en este momento.
Puede ser por razones económicas, yo no lo creo tanto, pero sí por razones, me parece a mí, ideológicas o de valores y creencias. O sea, porque hay un conjunto de valores que están en este momento en discusión a escala global y que tienen que ver con la propia condición humana. ¿Qué escenarios tenemos nosotros? Bueno, desde el punto de vista geopolítico, podríamos decir, tenemos una posible, digamos, un posible repliegue de los Estados Unidos sobre la región. Hoy yo estaba leyendo hace un momento la noticia de que aparentemente el presidente norteamericano, Trump, indicaría a las empresas norteamericanas que salgan de China y vengan a América, a Latinoamérica en particular. Porque esto que yo decía que hay algunos autores norteamericanos que están pensando la posibilidad de un conflicto armado con China en el año 2021. Digamos, ahí se configuraría un área. Otra área es el Pacífico, Asia-Pacífico, donde ahí tenemos tres actores que son fundamentales. El Islam, que es un actor que está en todos lados. India, que tiene una impronta nacionalista muy fuerte, y obviamente la República Popular China. La República Popular China que tiende a configurarse, a plantarse como la principal potencia a nivel global en unos años. Y ahí yo el otro día lo mencionaba en otra charla, hay una cita que hizo un sociólogo norteamericano, Emmanuel Wallerstein, hace unos años, que decía, bueno, que las dos guerras mundiales del siglo XX han estallado cuando se intentó cambiar el centro político y económico del planeta. Hoy ese es un proceso que se está dando hacia el Asia-Pacífico y hacia China. Y, bueno, y ahí en el Pacífico, digamos que la situación es que creciendo un fósforo puede llegar a estallar todo, o sea, no queda nada. ¿No? Es una situación de peligro y de riesgo muy grande con dos portaaviones norteamericanos gigantescos, los chinos que ahora dicen que ya tienen también dos portaaviones, submarinos nucleares, en fin. Una situación de mucha tensión en esta zona del mundo. Esto podría conformar otra área, y yo pondría una fichita a la reconstrucción de un área geopolítica que es Rusia-Europa. O sea, por un lado, porque Rusia es parte de Europa, no es un elemento extraño a Europa. La historia, desde allá, desde cuando se nace la Rus, que ellos se incorporan, yo considero el nacimiento de la Rus en el año 990 de nuestra era, cuando incorpora la iglesia, digamos, la ortodoxia, como parte de la creencia dominante en Rusia, que es reivindicada ahora por Putin después que los bolcheviques han intentado eliminar esto. Bueno, vuelve, ¿no? Dios está, Rusia también, a Putin ahí con el patriarca de Moscú. O sea que, y una relación, yo diría, histórica, que ha sido muy fuerte y al mismo tiempo, por momentos, muy confrontativa de Rusia con Alemania. O sea, una de las grandes áreas de Rusia, Catalina la Grande, era de origen alemán. O sea que hay toda una idea que podría ser otro eje geopolítico a nivel global. Y ahí jugamos nosotros, vamos, me parece que jugar más a la región, entendido en qué región estamos. O sea, que fuera de esto quedaría África, que me parece que África lamentablemente puede convertirse en escenario de confrontación mayor. Estos son un poco entonces los escenarios tomados en líneas generales, insisto yo a mi juicio, con lo importante es la recuperación de valores y creencias comunes, porque me parece que la cosa hoy pasa por ahí, sobre todo en este momento de pandemia y de enclaustramiento que tenemos todos, que nos pone bastante fastidiosos, por cierto, porque es lo desconocido y porque no sabemos cuándo termina esto. No sabemos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo termina. Y finalmente insisto en algo que me parece que es central, que sea yo, a casi todos dos frases, vamos a referir a la defensa acá en la Argentina, dos frases que son una de Mao Zedong, que decía que el hombre decide en todo, o sea, esto es la época de la guerrilla china antijaponesa,
O sea, que el hombre es el elemento central, es el alfa y el omega, el ser humano. Y la otra de Raymond Aron, que fue mi profesor en Francia cuando yo estuve allí. Y a Raymond Aron decía, las máquinas no hacen la historia, ayudan a que los hombres la hagan. O sea, las máquinas per se, porque además las máquinas también son creación de los humanos. No es que surgen espontáneamente y que tienen alma, no tienes esa posibilidad, al menos por ahora, no sé cómo nos vamos a encontrar dentro de 100 años. De todas maneras, Keynes decía que en el largo plazo vamos a estar todos muertos y no se inquietaba demasiado por eso. O sea, pero yo creo que esto nos da a nosotros las bases conceptuales para decir la defensa nacional. ¿Cómo vivo yo la defensa nacional? Bueno, en primer lugar, ¿es necesaria la defensa nacional? Por supuesto que es necesaria la defensa nacional. Está en la Constitución. El preámbulo habla de la defensa común. ¿Un país puede pasarse sin defensa? No puede pasarse sin defensa. Salvo que entregue su soberanía y la defensa de sus intereses a otros. Esto puede darse, se ha dado casos de esto, pero no es el caso, me parece, un país como la Argentina. ¿Qué tenemos para la defensa nacional? Bueno, tenemos leyes que han sido bastante consensuadas, digamos, con un nivel de desarrollo interesante, tanto la Ley de Defensa Nacional como la Ley de Seguridad Interior. Después apareció la Ley de Inteligencia, la Ley de Servicio Militar Voluntario, o sea, el plexo normativo, la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas a fines de los 90, particularmente, bueno, con mi colega y amigo Cacho Storani, justamente él ha tenido una participación destacadísima en lo que fue tanto la Ley de Defensa Nacional como las leyes de Seguridad Interior. Era diputado nacional y era parte de la Comisión de Defensa en esos tiempos, en la Cámara de Diputados. Bueno, la cuestión es que, ¿cuál es el escenario? Los escenarios. Nosotros tenemos una superficie, la octava superficie del mundo, este país, con una extensión que se ha ampliado de mar, que es realmente importantísima, que es casi en superficie más importante, tan importante como nuestro territorio. Una ventana que es la más cercana del planeta hacia la Antártida, somos el punto que está más cerca de la Antártida, con una disputa creciente de los recursos sobre los mares y además con un país que tiene, bueno, tiene minerales, puede producir comida, tiene energía, una población muy poca población para la superficie que tenemos y además mal repartida, con concentración en esta ciudad, en el conurbano y algunas partes del país totalmente despobladas. ¿Tenemos que tener defensa? Insisto, claro que tenemos que tener defensa, porque nadie nos asegura que no tengan conflictos, por eso que yo decía los conflictos. A ver, un país que no tenga hipótesis de conflicto no existe. El conflicto es parte de la vida, como yo señalaba hace un momento, y no hay país que no tenga hipótesis de conflicto. Esto que se dice a veces, la Argentina no tiene hipótesis de conflicto, que lo han repetido gente incluso de diferentes líneas políticas, me parece un disparate. O sea, en todo caso no hay que ventilarlo en la plaza pública, pero las hipótesis de conflicto existen. Sobre todo en un país como este, donde vamos a un mundo donde va a haber más demanda de comida, más demanda de minerales, mayor demanda de aire, por decirlo de alguna manera, y este es un país que tiene todas las condiciones para ofrecer eso. Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado cuando decimos no tenemos hipótesis de conflicto. ¿Para qué sirve la defensa? Para decir que no. Para en algún momento plantarse y decir que no. Porque si uno dice que sí, es muy fácil en este mundo. Pero hay que decir que no. Y para decir que no hay que tener atrás un respaldo. Si no tenemos respaldo, estamos sonados, mis queridos amigos. Por eso yo creo que partiendo de que la incertidumbre es la cuestión central, yo creo que, digamos, la incertidumbre que nos indica a nosotros, que tenemos que pensar estratégicamente sin enemigo designado. O sea, así como en alguna época teníamos un enemigo, bueno, Chile era una hipótesis de conflicto con la Argentina, Brasil era la otra hipótesis de conflicto, hoy esto ha disminuido, no desaparecido, porque esta no desaparece nunca, vamos a ponernos de acuerdo, somos estados soberanos, cada uno con sus propios intereses, sus propios valores, sus propias creencias, si bien una de las ventajas de Sudamérica es que
venimos de un tronco común, digamos, ibéricos, por decirlo de alguna manera, que nos aproxima. O sea, tenemos una religión común con todos los países, con sus más y con sus menos, y orígenes más o menos comunes y lenguas o idiomas muy parecidos. Esto nos da una ventaja. Pero también hay un problema. ¿Y el problema cuál es? El problema es que, fíjese usted qué interesante, en Europa, el Estado, o los estados contemporáneos, o pasados, han sido la consecuencia de una nación preexistente. O sea, naciones que con el tiempo han ido construyendo un Estado y se dieron una estructura política que construyó un Estado. En el caso nuestro son el Estado, digamos, la nación es anterior al Estado, en el caso nuestro el Estado es anterior a la nación. Por ejemplo, la ley 1420 en su momento, la ley de educación pública, enorme contribución al desarrollo de nuestro país. La ley del servicio militar obligatorio. En su momento el objetivo que han tenido es construir nación, o sea, construir una nación, construir una identidad. A veces la pregunta que yo me hago es, ¿hemos completado el periodo de construcción nacional o todavía estamos construyendo esto? Entre otras cosas, la Unión Cívica Radical, nuestro queridísimo partido, con Alem, con Irigoyen en su momento han hecho una contribución enorme a la construcción nacional. Enorme. Después, bueno, otros intentaron arrebatarnos el copyright, pero bueno, todos han participado, todos hemos ido en la dirección de la construcción, o todos estamos trabajando para la construcción de una identidad nacional, de una creencia común y de valores comunes. A partir de esto, entonces, la defensa es un elemento central de construcción de la identidad. Por un lado, porque hace a la identificación de determinados valores, pero por otro lado, la defensa a nosotros, insisto, nos permite decir que no. O sea, nos permite decir, yo voy a citar después una frase muy interesante de Aristóteles, nos permite tener un control efectivo del espacio territorial, nos permite que el Estado, porque esta es la función que le da la defensa nacional, de alguna manera la Constitución, ejerza el monopolio legítimo de la violencia. O sea, es la herramienta para que el Estado ejerza el monopolio legítimo de la violencia. Actividad que no se puede delegar. Por otro lado, la defensa no funciona por demanda. No es como la salud pública, que en este momento está tan demandada, o la educación pública. La defensa es una especie de seguro de vida, que uno tiene, bueno, la cosa es que rompa el vidrio en caso de emergencia, y ahí está para asegurar nuestros intereses y la defensa de nuestros, sobre todo nuestros intereses vitales, que a veces los intereses vitales quiere decir la desaparición como Estado o como nación. Esta es la función central de la defensa nacional. Para esto, y es necesario reconocerlo, durante mucho tiempo hemos tenido una política, sobre todo a partir de yo diría a partir de los años de la democracia, para no hablar de las dictaduras militares anteriormente, pero una política, yo diría, errática, donde en muchos casos se ha penalizado a las Fuerzas Armadas a través ya sea del ingreso del ingreso monetario de sus integrantes, con los sueldos y las acciones que han tenido a lo largo del tiempo, aparentemente ahora estarían en consideración una recomposición, cosa que yo quiero verla para creer, porque como dice el refrán, ¿a cuántas les habrá dicho lo mismo? ¿No? Y yo me hago cargo porque yo fui parte del gobierno de Alfonsín como subsecretario de Política y Estrategia, pero he sido viceministro de Defensa en la época del gobierno de Fernando de la Rúa y viceministro de Defensa ahora hasta, quiero aclararlo bien, hasta julio del 2017, de lo que era, mientras estuvo Macri como presidente y Julio Martínez como ministro de Defensa. O sea, más o menos también creo que nosotros tenemos que hacernos cargo, los radicales, de las cosas que intentamos hacer, las cosas que no pudimos hacer y las cosas que finalmente prometimos y no hicimos en materia de defensa nacional. O en la situación es una situación, yo diría, donde más que
una cuestión económica que existe, un problema de equipamiento que existe, que es gravísima la situación de equipamiento que tienen nuestras fuerzas. Me parece que lo que hace falta es un plan. Lo que hace falta es establecer una visión clara para las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos dos posiciones en esto. O sea, por un lado, una reglamentación de la Ley de Defensa, la 23.554, que salió hace unos años en época de la doctora Garré, que era ministra de Defensa, donde se establece que las Fuerzas Armadas solamente pueden actuar en caso de ataque de un Estado, de Fuerzas Armadas de un Estado, una agresión externa por Fuerzas Armadas de un Estado. Que esto es un poco lo que establece la Ley de Defensa, no así exactamente, pero dice, bueno, agresiones de origen externo, dice la ley. Esto del Estado, de Fuerzas Armadas y demás, no lo dice, es una interpretación un tanto caprichosa. O por otro lado, lo que también se dice que las Fuerzas Armadas no pueden involucrarse en la lucha contra el narcotráfico porque, bueno, esto generaría niveles de corrupción y de fractura interna dentro de las fuerzas que llevaría prácticamente a una disolución de las mismas. Y que no cumplan su misión, como esto lo muestra, por ejemplo, el caso de México, donde las Fuerzas Armadas han fracasado en la lucha contra el narcotráfico. Y esto lo reconocido por los propios mexicanos. En este contexto, entonces, creo yo que establecer una misión tiene que ser importante, con nuevo redespliegue territorial de las Fuerzas Armadas, que atienda a unidades completas establecidas en algunos lugares claves del país. Yo recuerdo, bueno, yo sé que todo el mundo no comparte esto, pero en su momento, en épocas que estuvimos en el gobierno, en la época de Fernando de la Rúa, una propuesta que venía antes del gobierno de la Rúa, del general Brinsoni, que después fue jefe de Estado Mayor del gobierno de Fernando de la Rúa, del Ejército, hablaba de las fuerzas de empleo variable y las fuerzas de empleo regional, donde las fuerzas de empleo regional eran unidades del ejército preposicionadas en algunos puntos clave del país, y las unidades de empleo variable las que estaban concentradas en algunos puntos centrales, con fuerzas de despliegue rápido y capacidad de acción, digamos, a gran velocidad y de proyección de fuerza. Esto particularmente en el caso del ejército. El caso de la Armada, obviamente la misión de la Armada sale del mapa, no hay que esforzarse demasiado, porque uno ve la extensión atlántica que tenemos, la proyección a la Antártica, además que tenemos un conflicto, y esa es una hipótesis de conflicto, las Malvinas, más que le pesa mucho, porque nosotros decimos, no, las Malvinas no son hipótesis de conflicto. Ahora, preguntémoslo a los ingleses porque tienen una base fenomenal ahí. No sé, me parece que para pelearse con los pingüinos de la Antártida o con los japoneses no está la base de los ingleses, que además le cuesta mucha plata. Entonces, si las Malvinas son una hipótesis de conflicto, en los términos de Malvinas hay una ocupación ilegal de un territorio que nos corresponde a los argentinos. Si lo vamos a resolver ahora, más adelante, no sé por qué vía, bueno, nada. Pero nosotros, el Estado como tal, que es el problema de justamente esta reglamentación que se impuso en el año 2006, es este proyecto de reglamentación, bueno, no, lo votaron, un decreto reglamentario de la ley que ahora ha sido recuperado. Uno de los problemas justamente es que le quita las manos, o por lo menos le ata las manos al Estado. El Estado no puede tener las manos atadas para decidir qué es lo que se puede hacer y no se debe hacer en función de una ley. Frente a una emergencia, el Estado tiene que tener posibilidad de actuar. Es más, cuando se discutió la ley de defensa, ya en su momento, en el año 84, yo recuerdo que después, bueno, después esto se terminó de saldar en el año 87, justamente después de los episodios de Semana Santa. Una de las cosas que decían algunos, decían, bueno, no, ¿para qué una ley de defensa? Es reglamentar las atribuciones presidenciales. El presidente, como comandante en jefe, no puede tener ninguna ley que condicione sus atribuciones, por lo menos restrinja sus atribuciones, que se las da la Constitución. Bueno, era un debate. Finalmente salió esta ley. Y habrá que respetar la ley, y hay que respetar esta ley, así como está. Pero por eso digo, ¿qué sistema, qué misión, necesidad? Porque yo dije ejército, yo dije armada,
y además yo digo Fuerza Aérea, es hoy fundamental en este mundo que estamos viviendo, un control efectivo del espacio aéreo. Y prácticamente tenemos una capacidad muy, muy reducida para controlar el espacio aéreo de manera efectiva, el espacio aéreo argentino. Bueno, esto es fundamental. Por eso creo que la defensa nacional, desde mi punto de vista, es una de las actividades centrales del Estado. Por supuesto, cuesta plata, ¿no? Hay una frase de Regis Debray muy lograda que decía que pensar estratégicamente cuesta dinero, pensar por exceso cuesta dinero, pensar por defecto nos puede costar la vida. Y yo cierro esto siempre con una frase de Aristóteles, que Aristóteles decía, miren, hay dos tipos de ciudades. Las ciudades que tienen murallas y las ciudades que no tienen murallas. Las ciudades que tienen murallas tienen la opción de elegir entre ser ciudades abiertas o cerradas. Esta posibilidad no la tienen, no la poseen aquellas ciudades que carecen de murallas. De alguna manera, la defensa nacional es la muralla de la sociedad moderna. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Un poquito. Ángel. Nosotros hablábamos, hay alguna pregunta hecha por chat, que la tiene mi hijo Adolfo. Si querés hacerla, Adolfo. Ahí la leo. Sí, dale. Jorge Seinfeld comenta que los riesgos geopolíticos podemos ubicarlos en tres áreas: humanitario, económico y social. Le pregunta, quisiera saber la opinión con respecto a Venezuela, cuyas deficiencias de sistema de salud y seguridad social seguramente profundizarán la crisis humanitaria. ¿Qué salida podemos avisorar de esta crisis de nuestra región? ¿Se escuchó? Sí, la última parte, después de lo de Venezuela. ¿Qué salida podemos avisorar de esta crisis de nuestra región? En todo caso, la pongo en el chat para todos, así la pueden leer todos los demás. A ver, lo de Venezuela realmente es una tragedia, y yo lamento muchísimo, porque el pueblo venezolano creo que se merece algo mejor que esto que tiene. En fin, me parece que el camino de Venezuela sería un desastre para nuestros países. Uno de los países, según dicen, es el país que tiene la reserva petrolera más importante del mundo, ahí en la cuenca del Orinoco. Y fíjense ustedes que tienen que importar, de Irán están importando en este momento, del mundo árabe están importando petróleo, porque no tienen, ¿no? Todo el sistema de refinación lo han destruido. Realmente es un desastre, una inflación espantosa, en fin, yo diría, hay un grupo ahí de gente que supuestamente, porque aparentemente hay datos que lo están demostrando, se han enriquecido de niveles de corrupción escandalosos junto con temas de narcotráfico y demás, ¿no? ¿Qué salida? Y bueno, yo creo que la salida para nosotros es reforzar la Unión Nacional. Esto, lo que dice el preámbulo y lo que tan bien nos señalaba reiteradamente Raúl Alfonsín. Y a partir de ahí proyectarnos hacia la región. O sea, creo que tenemos que convivir y trabajar junto con Brasil. Brasil es nuestro socio más importante. O sea, el Mercosur es necesario de recomponerlo, de alguna manera de fortalecer el Mercosur. Esto para nosotros es fundamental. No podemos irnos del Mercosur, me parece un verdadero disparate, más allá a veces de la pirotecnia verbal que pueda haber por las características personales de los presidentes, de Fernández en la Argentina y de Bolsonaro en Brasil. O sea, esta construcción me parece que es importante porque es lo que nos da la base o cierta capacidad de proyección de poder a nivel global. Yo recuerdo, habiendo estado en el Ministerio de Defensa en los años 2016, una de las cosas quizás más importantes que hicimos en 2017 fue trabajar con Brasil para una creación
de un sistema de defensa común a nivel del Atlántico suroccidental, se puede llamar así, el Atlántico Sur, digamos, con patrullaje común de las flotas, una complementación de las actividades en lo que es el Atlántico Sur. Nosotros tenemos, uno de los problemas que tenemos en este momento es justamente el robo escandaloso de nuestros recursos ictícolas, ¿sí? O sea, la foto que están apareciendo, fotos de satélites, cientos de barcos, yo no diría muchos de ellos de países asiáticos, para no mencionar ninguno en particular, pescan de manera indiscriminada, porque tampoco tenemos forma de controlar eso, no hay herramientas para controlar eso. Bueno, decimos, no tenemos fondos para la defensa, pero resulta que se nos están yendo enormes cantidades de riqueza por ese lado. Entonces, bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar cómo se controlan efectivamente todo eso y cómo esto puede dar un rédito e incluso recursos para tener una marina importante que nos permita defender nuestros recursos naturales. Y a partir de ahí, bueno, construir digamos, una visión geopolítica que es una visión esencialmente sudamericana y del Cono Sur. Creo que la geopolítica argentina tiene que pasar mirando ahí, mirando al Atlántico Sur. Y a la Antártida, por cierto. Hay mucha gente que agradece y felicita al doctor Tello por su exposición, y también entró mucha gente tarde, entonces para ellos les aclaro que la charla esta que ha sido grabada se sube a YouTube, y ahí mi hijo puso en el chat, lo recordó y puso el link para entrar a YouTube, que estará a partir de mañana, supongo. A ver, en 1 hora y media ya lo subo, más o menos. ¿Alguna pregunta más de alguien? Lo puedo hacer para Ángel, sabiendo que él conoce justamente toda la secuencia que hubo de las sanciones de las leyes que mencionó y que efectivamente hicieron un cambio sustancial, estructural, institucional en el país, empezando por la distinción de lo que es la defensa nacional de la seguridad interior, terminando con lo que era la doctrina de la seguridad nacional, que le costó tanta sangre, no a la Argentina, a Latinoamérica, por la confusión que había del enemigo interno y externo. Y esto, además, con una serie de funciones estructurales que fueron no fáciles de hacer. Yo lo digo esto porque el radicalismo, por ahí a nosotros nos pasa como si tuviéramos una capitis diminutio, y no es así. En este tema tenemos la frente más que alta. Alfonsín en su gobierno no solamente tomó la decisión política de terminar con este tipo de confusión y además concretamente un ataque a una ideología de origen totalmente fascista como era la doctrina de seguridad nacional, y además y hacer que se democratizaran las Fuerzas Armadas, sino que también estructuralmente las modificó. Hay que acordarse de lo que fue la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que es una de las leyes también fundamentales de esa época. La figura del comandante en jefe desapareció porque, como bien lo decía Ángel en su brillante exposición, el único comandante en jefe es el presidente de la República, como lo marca la Constitución Nacional. Los demás son subordinados que tienen que actuar y prepararse, adoctrinar las fuerzas, desplegarlas y prepararlas todo de acuerdo a las hipótesis de conflicto que fije el poder político legítimamente constituido a través del presidente de la República y de sus asesores, que son el ministerio que actúa en el caso. Por eso digo de que nosotros, también lo digo porque por ahí los que estamos en el interior del interior, el caso de Lucio, mío, que vivimos en la provincia de Córdoba y además en ciudades, ni siquiera en la capital, una de las cuestiones que por ahí hay es una especie, a pesar que estamos en una provincia donde este partido está fuerte, gracias a Dios todavía, pero hay capitis diminutio. Y entonces, en estas cosas las tenemos que levantar porque nosotros hemos sido, y por supuesto, y Ángel ha sido
uno de los pilares fundamentales. Cuando nosotros nos tocó transitar toda esa etapa, él era uno de los asesores principales que estaban manejando con nosotros en la Comisión de Defensa, la elaboración y la ejecución luego de esto en el Congreso, en los debates, para poder salir con la sanción. Y es cierto lo que dice Ángel, arrancó en el 84, pero como digo siempre, hubo una gran oposición, por supuesto, al peronismo. Y esto también hay que decirlo con toda claridad. Se oponían terminantemente a cambiar la doctrina de la seguridad nacional porque el peronismo tenía una ley de defensa que consagraba esa doctrina fascista. Eso por un lado. Y por otro lado, les vino el susto después de Semana Santa, lo dijo bien Tello. No vino el susto a todos, hay que decir la verdad, pero el susto también a ellos, porque hubo la posibilidad real de que hubiera un retroceso y volviéramos a una dictadura. Ahí fue donde se logró. Alfonsín, acuérdense ustedes, llamó a la mesa del consenso democrático y se metieron un montón de temas, entre ellos esto. El único tema que salió de la mesa de consenso, con consenso, para sus sanciones en diputados fue la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior, que tuvo una rápida sanción. La de defensa fue a fines del 87 y el debate más fue después de Semana Santa, como bien lo dijo Ángel, ahí se aceleró. Es más, fue después de Navidad inclusive, mi intervención es el día 29 de diciembre de 1987, y la Ley de Seguridad Interior se trató posteriormente ya en el periodo que ya estaba Menem, pero que había quedado acordada con esta mesa de consenso democrático, y salió el mismo texto. Por eso digo de que nosotros tenemos que levantar esa etapa porque fue fundamental, hay un antes y un después de eso, sobre todo por la decisión política que tomó no solo Alfonsín, el radicalismo en su conjunto, porque esto fue algo que se trató en la Convención Nacional y demás. Entonces esto es algo que nosotros lo tenemos que de alguna manera reivindicar, y por supuesto yo me allano a lo que Ángel está diciendo ahora de cuáles son los paradigmas del futuro, porque ahora ha cambiado mucho. Y también hay que hacer un estudio muy claro, político, ideológico, de nuestro partido, y hay que verlo bien. Con Ángel estamos leyendo a algunos autores en común, que nos estamos recomendando y estamos viendo, y están planteando con claridad que ha fracasado a nivel global, tanto ya sea el comunismo, ha fracasado también lamentablemente, aunque no nos guste, la socialdemocracia, y ha fracasado el neoliberalismo. Entonces, ¿cuál es el paradigma que viene en el futuro? Ese es uno de los problemas. Y ahí es donde van a venir también todas las hipótesis nuevas que vamos a tener. ¿Por qué? Porque como emergente de esto están apareciendo algunos nacionalismos, entre comillas, derechosos, ¿cierto? Pero entonces, bueno, vamos a ver cómo va a ser el futuro en este sentido. Es un tema que es para estudiarlo y demás. Ángel sé que lo está estudiando, él está planteando una serie de cuestiones. Hace poco ha escrito un suelto que es sobre los nacionalismos y otro sobre el iluminismo y la pandemia, que yo recomiendo la lectura, y podría Juan Ángel hacérselo llegar porque realmente para mí han sido realmente muy buenos para ver lo que es el futuro de lo que se mira. Pero este es un tema que tenemos que repensarlo entre todos, porque me parece que si no, no vamos a tener la claridad conceptual desde un partido como el radicalismo, que va a tener, seguramente yo aspiro a eso, va a tener una vigencia fundamental en el mundo que viene, pero para lo cual nosotros también tenemos que reconvertirnos en el sentido de saber adecuarnos a la realidad, sin sacrificar nuestras convicciones, sin sacrificar las convicciones, porque somos un partido de valores. Pero tendremos que ver también cuáles son los paradigmas del futuro. Discúlpame que me haya metido con este tema, pero con Ángel, que tenemos tantos años ya, a veces nos entendemos hasta por señas, aunque estemos distantes, él allá en La Plata y yo acá en Río Cuarto, pero hemos estado tantos años juntos y además yo tengo una confianza absoluta en lo que es la mente de Ángel y las elaboraciones y la creatividad que tiene con su gran formación intelectual. Así que eso es lo que quería contar. Gracias. Tengo un pedido de palabra del amigo Oscar Muñoz. Así que... Ángel, ¿cómo estás vos? Gusto en saludarte. Gracias, Adolfo, por la invitación. Bárbaro. Querido. La pregunta, Ángel, es
Vos delineaste que las hipótesis de conflicto de un mundo que está cambiando, pero obviamente las hipótesis de conflicto condicionan cuál es la preparación de la defensa nacional, si tiene que ser marítima, si tiene que ser terrestre, sabiendo que los recursos no alcanzan para todo y máxime ahora después de la pandemia que vamos a estar fundidos, ¿cierto? Entonces, ¿vos cuál dirías que sería el eje de un conflicto, previendo, tal como vos desarrollaste, y creo que muy correctamente, que se puede calentar la situación internacional con una potencia que al parecer está declinando y otra que al parecer está subiendo, y que la potencia declinante tiene un presidente como Trump, que parece capaz de cualquier cosa con tal de dar la pelea ahora antes que los chinos tengan más poder, ¿no? Pero Mira, en ese marco mundial, nosotros estamos en una región, tenemos presión para combatir, que nuestras Fuerzas Armadas combatan el narcotráfico, presión norteamericana desde siempre, tenemos un problema de organizaciones de narco que funcionan, y tenemos la duda sobre cómo está el terrorismo y cómo está el ciber negocio y todas esas cosas, y da la sensación que no está claro en ningún sector de la Argentina eh, políticamente cuáles son las prioridades de hipótesis de conflicto auténticas y por lo tanto cuáles son los medios de defensa que el país debe proveerse a sí mismo. ¿Vos qué harías en caso de estar en tus manos esa decisión? mira, yo creo, bueno, agradezco a Cacho los comentarios de Cacho, parece que son excesivos. Pero yo creo que en principio, por eso decía pensar estratégicamente sin enemigo designado. O sea, nosotros, digamos, la tradición cultural ha sido de, a partir de un enemigo, un adversario, vos fijás una hipótesis. En este caso no hay un enemigo. Puede haber muchos, puede no haber ninguno. O sea, por eso creo que yo insisto con un tema que me parece fundamental, que es una efectivo control del espacio, me parece que es fundamental, que ahí yo incluso te digo más, algo que a mí se me pasó, pero que vuelvo a incluir, me parece muy importante, que es el tema de la ciberdefensa y la ciberseguridad. Hoy la ciber es un tema central a nivel global. No te pueden paralizar una central nuclear, un grupo de hackers que intervengan, ¿no? Lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto los rusos lo que hacen, los chinos, con el Huawei y el 5G, que están acusados de que pueden hacer esto también. Pero bueno, la cuestión es que tenemos que desarrollar capacidades. Yo no estoy de acuerdo con el planeamiento a partir de capacidades, que esto ha estado de moda en otros tiempos en nuestro país. ¿Y por qué? Porque, bueno, ¿cuáles son las capacidades? Podés tener, qué sé yo, misiles nucleares o gomeras. Entonces, es un debate que no lo vas a terminar nunca. O sea, creo que decir, bueno, ¿qué es lo que yo necesito para hacer qué? Y ahí están las hipótesis de conflicto. Tengo una hipótesis de conflicto en Malvinas, tengo una hipótesis de conflicto en Malvinas. Tengo una hipótesis de conflicto en el Atlántico Sur, tengo una hipótesis de conflicto en el Atlántico Sur. Tengo problemas de control del espacio aéreo, sí. Entonces, y tengo problemas también serios de control del espacio territorial. Cuidado. A ver, si a nosotros nos decían en el año, está bien, las condiciones son totalmente distintas a las nuestras. No pretendo hacer una comparación, pero por ahí andamos. Tratemos de hacer un ejercicio intelectual. Si a nosotros nos decían, a ver, en el año 1960, 70, que Yugoslavia iba a terminar como terminó, habíamos dicho, no, pero ¿qué te pasa? O que los catalanes iban a plantarse frente al Reino de España, o que el norte de Italia y el sur de Italia, o que el sur de Brasil y el norte de Brasil, cuidado. Entonces, creo que para nosotros, con este territorio, gran parte del territorio vacío, una de las cuestiones que me parece a mí fundamental, por eso lo que estoy planteando, ya sé, en este momento de la pandemia, no tenés un peso partido en cuatro, pensar otra cosa sería un disparate, pero yo creo que hay que pensarlo a mediano y largo plazo. Una de las cuestiones es una especie de redistribución del territorio.
O sea, nosotros no podemos, y esto lo estamos mostrando esta pandemia, seguir manteniendo este monstruo de concentración poblacional en la capital federal y el Gran Buenos Aires. La presencia del Estado en muchos lugares del país, ¿quién garantiza la presencia del Estado? La presencia de las Fuerzas Armadas. El Estado está presente, sobre todo en la Patagonia, a través de unidades militares. O sea, si eso se va de ahí, el Estado desaparece. Y esto puede dar lugar a cualquier cosa. Entonces, creo que la ocupación efectiva del territorio, como yo decía un poco, con estas fuerzas de empleo variable, fuerzas de empleo regional, un control efectivo del Atlántico Sur y de la proyección argentina hacia la Antártida, la hipótesis de conflicto de Malvinas y el control del espacio aéreo, esto da, de alguna manera, una base para repensar la defensa nacional en el sector caribe. Por supuesto, dinero hace falta dinero para esto. Bueno, la ley de reestructuración en su momento había pensado obtener fondos para esto. Fíjate que una de las razones de la ley de reestructuración de fines de los 90, a iniciativa radical fue esa ley, digamos, una de las razones fundamentales era la cuestión de una previsión, una previsibilidad, lo que se llamaba el presupuesto plurianual, es decir, bueno, vamos a tener en 5 años o en 10 años un aumento del presupuesto, a los fines de que esto pueda ser realmente reequipada las fuerzas y rediseñadas y redistribuidas o redesplegadas en el país. Esto fue el punto de la ley que no se hizo. Todos los demás aspectos que la ley planteaba se hicieron. Por ejemplo, la formación militar. Y entonces han hecho avances realmente fenomenales. Pero lo que era el dinero, la base de todo esto no se hizo nada. Y yo haría una cosa más que lo que decía Cacho, perdóname, Oscar, que era la cuestión esta que yo considero, mira, hay una frase maravillosa de Unamuno, Miguel de Unamuno fue gran filósofo fue pensador español, que decía que para innovar no hay como los clásicos. La Unión Cívica Radical hoy es un clásico. Y creo que además nos tiene que dar a nosotros la base, como yo decía en un momento, con Irigoyen, con Alem y con todos nuestros procesos para decir, bueno, ¿cómo vamos a innovar en este mundo? No hay otra fuerza en este país que tenga, en todo caso, con sus más y con sus menos, con sus internas, menos internas, porque si no hay internas desaparecemos, no hay otra fuerza que tenga la capacidad que tenemos nosotros de reconstruir una propuesta seria para la Argentina. Hay una pregunta de Laura de la Fuente, que ya te la paso a leer, pero en el medio una anécdota. Cuando hablan de cibercrimen, ciberterrorismo y demás, mi hijo, el que está haciendo de técnico, es especialista en seguridad informática, ¿no? Y entonces un día había acá en la legislatura una empresa, el Salón Blanco hizo tocaron el tema. Hicieron una reunión sobre seguridad policial, o sea, estaba Interpol, estaban los jefes de policía de un montón de países de Sudamérica, cada uno hablaba y contaba sus experiencias. Entonces cuando le tocó a mi hijo y al socio, que el socio es realmente un capo en el tema, les empezó a hablar de cibercrimen y demás, les demostró que ninguno de ellos sabía nada del tema, ni estaban actualizados. Le dijo, yo desde acá, desde su computadora, le voy a hacer llegar un hackeo como si estuviese yo en Brasil, que no soy yo, y se lo hizo. Entonces todos se quedaron medio duritos. Y ahí salió también que, por ejemplo, Corea tiene no como materia, sino como carrera de seguridad de sistemas, y dura 4 años. Y acá están buscando todavía dónde la van a dar como materia. O sea que estamos atrasadísimos. Te hago la pregunta de Laura de la Fuente. Dice, dado que hay tendencia de reagruparse o integrarse en bloques de países, ¿a través de qué mecanismo se podría dar una integración con nuestros vecinos? Gracias. Bueno, yo creo que esto tiene que ser o bien a través de las estructuras del Mercosur. No veo otra.
A ver, de hecho, fíjese usted que es un dato interesante. Con el Mercosur hemos tenido idas y vueltas. Esto fue un gran mérito en su momento de Alfonsín, que vio la integración con Brasil como una de las herramientas, yo diría, fundamentales de su gestión, como así también la paz, el Tratado de Paz y Amistad con Chile. Me parece que hay herramientas en lo económico, pero fíjense usted que un dato interesante, que aún en momentos que lo económico se complicaba, porque no, bueno, intereses de un lado, intereses del otro, que no siempre coinciden y no siempre sirven a todos, a nivel de defensa no hemos tenido nunca problemas. O sea, a nivel de defensa nos hemos integrado muy bien con Brasil. Yo me acuerdo, en el año 2017 estuvimos en un ejercicio de los ejércitos que se hizo en Monte Casero, ahí en la provincia de Corrientes, donde vinieron unidades importantísimas del ejército brasileño. También hemos estado en seminarios en Chile, en Santiago de Chile. Está la famosa propuesta de la unidad esta de intervención para Naciones Unidas, que teóricamente la Argentina iba a construir con Chile, que a niveles de planeamiento se ha hecho mucho en eso. Bueno, que de alguna manera la Argentina está en falta porque había que poner para esto una serie de equipos que la Argentina no los ha puesto todavía, en particular los vehículos estos de 8x8, que son los blindados a ruedas. Bueno, por eso digo, se han hecho avances muy importantes a nivel de la defensa, ¿no? Prácticamente no hay demasiados inconvenientes en esto. Ahora, me parece que lo fundamental es lo político, no es la defensa, no es la economía, sino que es lo político, ¿verdad? Bueno, es necesario entender que en este mundo, donde digamos, la competencia, creo yo, puede llegar a ser muy salvaje, y donde nadie se va a dar ventaja de ningún tipo, me parece que es importante tener en cuenta que tenemos que tener una base común a nivel de la región para poder pelear un espacio, un lugar bajo el sol. Y por otro lado, ¿por qué yo digo que tenemos que tener una defensa más o menos adecuada y formada? Porque todo con Brasil está todo muy bien, con Chile está todo muy bien, a nivel de la región, a nivel del Mercosur, pongámosle que está todo maravilloso. Ahora, yo no quiero ser empleado, yo quiero ser socio en este kiosco. Ahora, si yo no tengo con qué sentarme a discutir, voy a terminar siendo empleado y voy a recibir órdenes de los demás. Entonces me parece que la defensa además a mí me garantiza, como yo decía al principio, poder decir que no, poder tener capacidad de negociación en momentos donde probablemente el mundo después de esta pandemia va a entrar en una situación, desde mi punto de vista, mi visión bastante compleja, bastante complicada, porque va a estar todo en movimiento y todo en cambio. O sea, si Trump en Estados Unidos están hablando con esta pandemia de postergar las elecciones, Estados Unidos, están viendo ahora si van a postergar unas elecciones ahora de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Bueno, de aquí en más puede pasar cualquier cosa, o qué van a hacer los chinos en relación a esto, ¿no? Que yo un poco, parafraseando a Cacho, le agregaría una cosa. Él habló de las dictaduras, o por lo menos de los gobiernos autoritarios nacionalismos de derecha. El caso de China es un nacionalismo de izquierda, porque los chinos han llegado a un nivel de nacionalismo, han reemplazado de alguna manera lo que era el marxismo-leninismo, que lo dejaron como una fachada para el control político por parte del Partido Comunista por un fuerte nacionalismo. O sea, hoy China es más una potencia nacionalista que comunista desde el punto de vista ideológico, ¿no? Eso es lo que quiero referir. Bueno, quería hacer una pregunta, amenazando con ser sintético, Eduardo Pisani Torra. Pero genial. Bueno, Vamos, Eduardo. la amenaza primero, ante todo, la aclaración. La amenaza fue de Adolfo para tener esa peregrina pretensión que yo sea sintético. Así que bueno, no se va a asustar Ángel porque me conoce, sabe que soy larguero, Cacho, Juan Carlos, todos los que nos conocemos de tantos años, Sí, claro. saben que estos son los dichos de la oposición, sencillamente. No, en primer lugar, bueno, yo creo que suscribo cada una de las palabras que Cacho Storani ha pronunciado
con respecto a lo dicho por Ángel y en el análisis también de Cacho. En segundo lugar, te quería agradecer, Ángel, porque fue una exposición realmente brillante. Y también comparto tu análisis con respecto a lo que sucede y a lo que está, a la perspectiva, a lo que está por venir. Y creo que hay algo que es una asignatura que tenemos los radicales con respecto en materia de defensa, ¿no? Porque tenemos historia en esto, y quería saber tu opinión, porque esto ha sido desmantelado, obviamente no por ninguno de los gobiernos radicales, sino en la década del 90, cuando ustedes, tanto vos como Cacho en la Cámara, hicieron una ímproba tarea legislativa en materia de defensa, en el rubro producción para la defensa, como lo llamábamos en la década del 80, si ustedes lo recuerdan, ¿no? Que después fue desvirtuado y desmantelado materialmente todo lo que significaba la materia de producción para la defensa. Esto no es una cuestión casual, hay una cuestión estratégica de disciplinamiento y obediencia que recibió el gobierno de aquel entonces y bueno, cumplió con las instrucciones que le daban de afuera. Humildemente es lo que creo, ¿no? Digo, hoy, ¿qué posibilidades tenemos por la escasez de recursos, pero también la necesidad imperiosa que para poder tener defensa se necesita tener un equipamiento que no, vos hoy lo has definido bien, no está, no existe. Reactivando el rubro de producción para la defensa, ¿no se estaría cubriendo esta necesidad, pero a la vez no se reactivaría, sin pretender ser muy ambicioso en esto, parte del aparato productivo nacional, ¿no? ¿Qué pasa si la Argentina pudiera hoy generar, porque la industria brasilera es muy importante en esta materia, y están realmente, quizás no en calidad, pero cuantitativamente son fuertes. ¿Vos no ves esa una salida, inclusive hasta para la crisis económica, reactivar el rubro de producción para la defensa en la Argentina? Claro, yo creo que sí. Yo creo que sí, que es es un área que le daría trabajo a mucha gente, probablemente. Nosotros acá tenemos tres áreas. Una es el área material Córdoba, que ha sido mal administrada, porque incluso te digo más, cuando nosotros llegamos al gobierno allá a fines del 2015, hay una de las cosas que descubrimos que Córdoba era un refugio de militantes de la Cámpora, o sea, una enorme cantidad de ñoquis que servían para muy poco y que inflaban de manera exorbitante lo que era la fabricación de aviones, que en definitiva de eso se trata, la de Material Córdoba, que es de la Fuerza Aérea. Bueno, en realidad es una empresa, ¿no? Una empresa del Ministerio, pero la Fuerza Aérea la está administrando. Me parece que lo que hay que pensar es en los astilleros, particularmente el astillero Río Santiago, que es un astillero importante, y Domés García, que está acá por lo que es SINAR, ahora se llama así SINAR, que está acá en Dársena Sur, ¿no? Y que por ahora lo que están haciendo es reparar buques. Bueno, han hecho la reparación del rompehielos Irizar, y además han hecho, después del incendio del rompehielos, y además ahí tienen un par de submarinos, un submarino sobre todo, para terminar su fabricación. En este momento, después de la tragedia del Ara San Juan, me parece que es una de las cosas donde hay que poner acento. Me parece que un elemento de disuasión fundamental en el mar es el submarino. Carl Schmitt llamaba al submarino el guerrillero del mar, ¿no? Porque te puede aparecer en cualquier lado de manera imprevista y te puede causar un problema mayor. Vamos, si lo saben muchos esto. Creo que ahí hay otra posibilidad de armar cosas, y después, bueno, está la fábrica de Bulón de ejército, de blindados, hay fabricación de munición, fabricación de fusiles. O sea, a ver, yo no soy un experto, creo que hay gente que sabe mucho más que yo de esto, sobre el tema de fabricaciones militares, pero me parece que digamos, es un tema de decisión política. Así, bueno, ¿cómo yo consigo los fondos, los recursos? Está la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas,
a los efectos de poder reactivar todo lo que es esta industria, que es una industria importante, que no solamente es un tema de dar trabajo a la gente, sino que es un tema además de soberanía, o sea, de tener capacidad soberana, de tener material propio. ¿Por qué digo esto? Y por esto nos hacemos cargo, si bien dimos debates bastante importantes, porque en época del gobierno de Macri, uno de los problemas que había era que la consideración por parte de la gente, mucha gente en ese momento del macrismo, era una consideración, yo diría, economicista de la defensa nacional. Lo mismo fue durante la época de Menem, o sea, una consideración economicista. Así, bueno, esto es un gasto, ¿para qué me sirve? Si no lo puedo utilizar contra el narcotráfico, si no tengo hipótesis de conflicto, porque nadie me afecta. Entonces, por eso había que decir que Malvinas no es una hipótesis de conflicto, que Argentina no tiene hipótesis de conflicto. Entonces, ¿para qué me sirve? Que esto incluso una vez, en una oportunidad, se lo planteamos al presidente en una reunión en Olivo, en la reunión de estas periódicas que había, que era de control de la actividad del ministerio, y que yo, mira, Mauricio, a vos conserva patricios, el regimiento de granaderos, la fragata Libertad, y listo, ya, con eso estás hecho. Si no necesitan, pero ustedes son unos provocadores, bueno, ¿qué querés que te diga, hermano? Esa es una visión economicista, llevada obviamente al extremo y al ridículo. Pero en el fondo era eso, así, bueno, ¿para qué me sirve? Un poco se despertaron cuando fue el desfile del Bicentenario de la Independencia, que fue un desfile espectacular acá en la ciudad de Buenos Aires, justamente que uno de los que están en este momento enganchados con esta charla, que fue Carlos Ramírez, que era una especie de mi jefe de gabinete, él prácticamente fue el que organizó este desfile el 10 de julio del 2016, y cuando salieron millones de personas a ver este desfile, y dijeron, che, pero mira, esto era importante. Sí, flaco, porque la gente ama a sus Fuerzas Armadas, la sociedad no tiene un problema con las Fuerzas Armadas. En todo caso, es un problema de muchos prejuicios desde la política con las Fuerzas Armadas, no es un problema de la sociedad. Es más, a veces nosotros hemos tenido casos que por razones operativas decimos, bueno, tenemos que trasladar una unidad de un punto al otro del país y tenés un escándalo con el gobernador, con el intendente. Y dice, no, mira, estos muchachos no me lo sacaron. Y no es solamente una cuestión de que son sueldos nacionales que se gastan localmente, que esto podría ser una de las razones, sino que también es una cuestión de la presencia de las fuerzas, el prestigio que le da al pueblo, la impronta que esto tiene la sociedad local, ¿no? Va mucho más allá de una cuestión meramente económica. Por eso creo que no se puede tener una cuestión economicista, pero sí hay que atender, y sí, insisto, que hay que decir, bueno, agarremos la ley de reestructuración, veamos cómo se puede actualizar esta ley, y vemos cómo en un plazo, no sé, de 5/10 años, vamos aportando fondos que se podría ver de dónde se pueden sacar a los efectos de redimensionar el sistema defensivo argentino. Porque yo siempre digo, comparo las Fuerzas Armadas, las comparo con las universidades. Voy a decir, bueno, yo una universidad, una fuerza, la destruyo en un año. Le corto los víveres, en un año cierro todo, se acabó. Ahora, para construirlo de nuevo tardo 20 años o 30 años. O sea, son siempre políticas de mediano y largo plazo. Y para esto hace falta voluntad política y consenso. Bueno, parece que son cuestiones de consenso, que es necesario llegar a un consenso amplio, como fue el caso de la ley de defensa o la ley de seguridad interior. Bueno, desde ya, más que respondida la pregunta, ¿no? Está bien, comparto esa mirada, Ángel. Comparto esa mirada. Creo que hay una cuestión de soberanía y hay una cuestión de también. ¿Va a repreguntar, perdón? ¿Va a repreguntar usted? Dice? No, está bien, Fioranelli, le agradezco. Ya, bueno, no, Ustedes están cortando mi libertad de expresión. Sí, acá somos más o menos democráticos. En realidad somos republicanos nosotros, así que lo que quiero destacar es que prácticamente todos los participantes han puesto por chat el agradecimiento y resaltan la calidad de Tello en su charla. Está hasta
hasta mi kinesiólogo. Ah. Que para mí es muy importante, porque es el que me trata los 4 bypass que tengo. Pero realmente hemos tenido un auditorio que es de una calidad pocas veces vista en el grupo de gente, porque hay especialistas en un montón de cosas, gente importante, bueno, la mayoría correligionarios, pero hay a Muñoz no sé si lo tomo como periodista o como correligionario o como historiador, pero bueno, le agradecemos, yo en nombre de la universidad, está su vicerrector Cisco ahí firme escuchando, y creo que ahí está el secretario por ahí también, y por el observatorio. Muchas gracias a todos, a Tello por su asistencia, por su exposición tan buena, y a los asistentes por realmente haber puesto de su tiempo para tratar de escuchar estos esclarecimientos. Recuerdo, de nuevo, que esto a partir de mañana va a estar en YouTube, y ahí lo pueden levantar, ver, enviar a algún amigo, a quien quiera. Y mucha gente que entró tarde puede ver desde el comienzo. Así que muchas gracias. No sé si realmente Pisani está bien así. Sí, no se puede creer.